¿Qué fue lo que ocurrió con esa cocaína que apareció en la Casa Blanca? El edificio más seguro del planeta, donde está la familia presidencial, pero donde además había un hijo que había tenido en el pasado, y digo en el pasado, pues hasta este momento queda en el pasado, públicamente había consumido drogas. Ahora dice el FBI que va a resucitar estos temas, que los va a sacar a la luz con intención de investigarlo y saber exactamente qué fue lo que pasó. Al mismo tiempo que lo de Wade versus Roe, el caso de que la Corte Suprema de Justicia dictaminó que a partir de ahora los estados iban a tener potestad sobre cuáles eran los términos cuando se podía aplicar un aborto, y esa filtración, pues oiga, ni siquiera habían votado los jueces y ya la filtración estaba en la calle, ni siquiera se había podido hacer pública. ¿Quién estuvo detrás de todo esto? ¿Cuál fue realmente la intención? Estuvo dentro de la propia Corte Suprema de Justicia. Bueno, de eso vamos a hablar con nuestros invitados ahora y comienzo contigo, Eric. Vamos a empezar, si te parece, con el tema este último que hablaba de la Corte Suprema de Justicia. Que esa filtración se haya llevado a cabo nada menos que la Corte Suprema de Justicia y que no hubiera consecuencias, no solo no hubiera consecuencias, sino que los medios de comunicación liberal lo taparan como si fueran, no sé, debajo de las piedras para que nadie supiera qué había pasado, eso se terminó. Bueno, creo que el problema en los tres casos es el mismo. Tú mencionaste antes el de las supuestas bombas en la sede del Partido Demócrata en Washington, y también aplica a lo de Hunter Biden y la cocaína, o la supuesta cocaína de Hunter Biden en la Casa Blanca. Hay entre la justicia, si queremos verlo así, hay entre el gobierno y los ciudadanos un andamiaje perverso que es la burocracia profunda. Esto es el deep state, este es el verdadero pantano, o al menos sus criaturas más horribles. El burócrata es una criatura que se siente con derecho y autoridad, es decir, entiende que su existencia prolongada dentro de la administración pública, que por supuesto en todos los casos supera la de cualquier mandato democrático, la de cualquier presidente, le da no solamente la intitula, sino que le da además el derecho a jugar, a ser jugador, a tomar decisiones que nunca nadie los eligió para tomar, que nunca se las consultan a nadie, pero que terminan alterando el panorama y el proceso de la justicia y el proceso del gobierno. En el caso de la Corte Suprema, ¿quién autorizó al oscuro funcionario, al burócrata rebelde, a revelar un documento que no estaba acabado, un borrador en todo caso, no un documento final, y alarmar a todo un país y a meterlo en un debate anticipado a una decisión judicial con la clara intención de generar una presión social, una presión política y un boicot a esa decisión? Es algo que realmente está en la obligación de decirnos quienes hoy día desde el gobierno federal están investigando este caso. En la misma manera en lo de Hunter Biden, que no hubo suficiente DNA, y todavía recuerdo los argumentos peregrinos que en aquel momento se utilizaron para no revelarte quién era o quiénes operaron en tratar de fondear este caso más allá de los medios, que son por supuesto corresponsables. Yo no me compro eso de que hoy día estén tus colegas Alex Thompson de Axios y sobre todo Jake Tapper de CNN convirtiéndose un poco en la amante casquivana que empieza a apedrear al tirano del cual fue la compañera después de 4 años ya una vez caído. No me compro eso de que sean ellos ahora los que saquen el libro. Por supuesto que la media tuvo un papel cómplice, un papel de cohecho en todo lo que sucedió durante la administración Biden, pero en el caso concreto de los funcionarios rogue, de los burócratas desde dentro del gobierno, yo no me animo a creer que realmente esos burócratas no hayan encontrado, antes de la era, por supuesto, de Bonino y de Kash Patel, nada justiciable en la investigación del supuesto bombardero de enero 6. Han arrestado a todo el mundo bajo presunción, bajo simplemente una imagen de que estaban ahí ese día, y no han logrado capturar en más de 4 años al responsable de colocar esas bombas, esos artefactos explosivos en Washington. Me parece un absurdo que está en la obligación de resolver Kash Patel.
Yo sé que todos consideramos a Kash Patel muy capaz, y yo considero a la secretaria Bondi una persona sumamente íntegra, pero el tiempo está corriendo, Marian, y realmente el pueblo americano exige respuestas, exige responsables, exige supinas y exige acciones decisivas para identificar a quienes en los tres casos, las bombas, la cocaína y estas filtraciones, son una burocracia profunda, son unos burócratas rebeldes que deben ser identificados porque están actuando más allá de su mandato, están actuando más allá de su potestad, y creo que es importante sacar a la luz quiénes son estos operadores siniestros detrás del poder. Y fíjate que esto no responde realmente a una presión política, sino que yo creo que esto está respondiendo sobre todo a un verdadero intento de que la ciudadanía pueda recuperar la confianza en las instituciones. Porque hemos hablado de tres casos, Ricardo, nos quedaría todavía uno de los más importantes. Tuvimos dos intentos de magnicidio, dos intentos de asesinato del presidente de los Estados Unidos, y durante la administración anterior se corrió un estúpido velo donde ni siquiera los medios de comunicación en el primero tuvimos acceso a ruedas de prensa como se dan en cualquier caso de un shooting en una escuela o en un supermercado. Estamos hablando del intento de asesinato ante los ojos y las cámaras del mundo, que estuvieron a un tris de volarle la cabeza, y no hemos sabido nada. Se ha vuelto a tapar todo y ahí no tenemos ni la menor idea de qué pasa. Yo me imagino que se va a ser otro de los grandes temas que van a salir. Pero ¿qué pasa cuando además el FBI y las agencias federales, en lugar de ser parte de la solución, han sido el problema? El FBI de James Comey, el mismo que puso el otro día con las caracolitas, un mensaje que cualquier hijo de vecino que haya tenido que ver con el law enforcement sabe perfectamente que significaba muerte al presidente número 47. Y resulta que lo había puesto porque se me ocurrió hacer las chinitas esas, las caracolitas para mis nietos. Come on. Sí. No, esto es particularmente grave, sobre todo lo que ocurrió con la Corte Suprema. La Corte Suprema en este país tiene una particularidad especial, es la única institución cuyas decisiones son obligatorias para todos. No es la ley del Parlamento, no son las decisiones presidenciales, como lo demuestra, es la decisión de la Corte Suprema. Todo el mundo sabe que en situaciones complicadas, la Corte Suprema busca llegar a un consenso, así que circulan muchos papers. Recordemos lo que ocurrió después, que fue lo grave. Empezaron las manifestaciones en las puertas de la casa. Se pilló gente con armas. Obligaron a arrancar a los supremos y a sus familias. Y me dicen que no pasó absolutamente nada. Hay un ejemplo que sería útil. Es grave lo que ha ocurrido con el FBI. Es grave que en una democracia como es Estados Unidos haya un porcentaje importante de personas que no confían en el sistema electoral ni en lo que era la institución policial más importante del mundo, como el FBI. No siempre fue así. Recordemos que hubo una etapa donde los presidentes no podían sacar al director del FBI. Recordemos que hubo una etapa en la cual hubo un FBI racista que persiguió a Martin Luther King. Ahora hubo uno politizado que persiguió a los disidentes del gobierno. ¿Qué ocurre? Uno ve que en esa situación hay un precedente. En la década del 70, las mismas circunstancias rodearon a la CIA. Se formó una comisión en el Senado que llevó el nombre del senador que la encabezó, Frank Church. ¿Por qué? Porque comenzaron a salir informaciones con la intervención de la CIA en Chile, etcétera, etcétera, las listas de 10 líderes extranjeros que intentó asesinar, buenos y malos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Salió el director de la CIA fue condenado por haberle mentido en sus declaraciones al Congreso, a pesar que no se aplicó la sentencia, fue suspendida, pero quedó el hecho. Surgió una CIA que es la institución de hoy día, que a mucha gente no le gustará, pero no tiene los cuestionamientos. Y me gustaría que en el Senado o en la Cámara se hiciera lo mismo con el FBI. Yo vuelvo otra vez al tema este de Comey y de cómo, y con Eric y contigo lo hemos conversado en otros programas. El tema es que yo sé que con cada época, con cada administración vamos a encontrar algo dispar, pero lo que vimos en estos 4 últimos años fue un acopio de eventos que yo todavía me estoy frotando los ojos desde el punto de vista periodístico. La politización de la justicia a su máximo exponente.
la separación maravillosa de poderes quedó totalmente dinamitada, con eso la posibilidad de que nuestro sistema democrático empezara a estar polarizado de la forma que estuvo polarizado. Esto parecía más cualquier Nicaragua, Venezuela o Cuba, y la forma de manejar la política y a los oponentes políticos, etcétera, que lo que realmente vivíamos en un país que era la primera nación del mundo. No tengo que hablar de nuestra credibilidad, de nuestro liderazgo, que eso quedó en veremos. Pero además fue como estaba comentando Eric, yo creo que ese estado profundo, ese miedo a ese estado profundo que parece ciencia ficción, pero que existe, se visualizó más que nunca. Y lo hemos tenido la semana pasada con el caso del cáncer del presidente, Biden. del expresidente Biden. Oiga, un cáncer, stage 4, con metástasis ósea. Cualquier analista, cualquier especialista, oncólogo que usted pregunte en el mundo, no es una manchita que hayan visto simplemente en un estudio de rigor. Esto tenía tiempo. El tema del deterioro cognitivo de Biden tenía tiempo y sin embargo se ocultó. Y la pregunta de hoy no es por qué se ocultó, quién lo ocultó, sino quién estaba tomando las riendas de ese gobierno, que la persona que supuestamente habíamos votado, bueno, no estaba en condiciones de hacerlo, Eric. Bueno, gracias a Dios, y yo y tú lo hablamos hace mucho tiempo, en enero, recuerdo la primera vez que te dije, esto era más grande que Watergate. Ahora, don Jake Tapper acaba de descubrir la pólvora, ¿no? Tapper te ha quitado la idea, por cierto, dijo que esto era más que Watergate. Ayuda a acabar el foso, ahora empuja adentro a Biden y ayuda a taparlo, es absurdo. Pero en una cosa estoy de acuerdo con él y con Alex Thompson. Esto es más grande que Watergate porque la situación es exactamente la misma. Tienes a la industria de la seguridad, tienes a todo lo que es la seguridad federal trabajando en operaciones que nada tienen que ver con la seguridad de Estado, con la seguridad de los norteamericanos, y nada que tiene que ver, bajo Comey, con protegernos de amenazas exteriores, sino en trabajar como una suerte de comisariato político, es decir, en el más lato sentido de la definición de lo que son comisarios políticos. En la imagen que nos retrotrae a la Rusia de Vladimir Lenin y después por supuesto, de Stalin, de Joseph Stalin, es un operativo judicial, policial, federal, volcado en lugar de proteger contra los ciudadanos de los Estados Unidos. Hicieron blacklisting, hicieron shadow banning, hicieron una persecución descarnada de opinadores, de periodistas, de doctores, de quien sea que se atrevió a ir contra la verdad oficial. Cerraron en torno a una mentira, el Russiagate, el intento de descabezar, de evitar la elección de un presidente y de después deteriorar su reelección. Estoy hablando, por supuesto, del rol que jugaron en el hoax del Russiagate, el FBI y otras agencias. Finalmente estuvieron complicadas en ocultar lo del caso de la computadora del infierno. Ellos fueron a los medios de comunicación. Ahí lo dijo el mismo ex asociado del gobierno de Biden, Zuckerberg, Mike Zuckerberg, fueron y los presionaron para que no informaran, para que no replicaran los posts, para que no se visibilizara lo que sucedía con la computadora de Hunter Biden. Es decir, este FBI, para mí, tomando las palabras del abogado, me retrotrae al peor momento de lo que fue la relación entre el Estado, entre la ciudadanía americana y las agencias federales, que fue el momento de Edgar J. Hoover. Esto es mucho peor que el Watergate, estoy totalmente de acuerdo, porque ha expuesto los andamiajes de cómo se corrompió a toda la burocracia de la seguridad nacional que debería estar encomendada de operar contra nuestros enemigos externos, y lo que hicieron fue hacer una policía política de los americanos. Creo que ese es un delito mucho más grande incluso que cualquier participación que hayan tenido con el gobierno de Joe Biden. Y sí, es importante que en este momento Kash Patel, Dan Bongino, Pam Bondi nos den resultados, porque es momento de justicia para muchos americanos a quienes les fueron desde tocar la puerta para que se callen hasta mandarles supinas, y terminaron encerrando a muchos de ellos por crímenes políticos por los cuales no va a poder absolver o amnistiar a todos el presidente Trump. Es decir, hay siempre víctimas colaterales, hay siempre víctimas del terror de Estado, y creo que lamentablemente las organizaciones federales de seguridad jugaron ese nefasto papel de comisarios políticos contra los norteamericanos durante la anterior administración. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes.
Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida, Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Hello everybody, people from United States y por el mundo entero. Quiero que tomen un segundo de su vida y se suscriban al canal de Univista TV. Información, política y muchas ganas de reír. Right here, Univista TV. We're gonna make Univista TV great again.